Y hablando de bendecir, pues yo quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos de la Biblia en esta tarde. Me dijeron que solo hasta las 6, de modo que vamos a tratar de resumir para ver si no nos pasamos de las 6. En una ocasión fui a una iglesia y dije, pastor, ¿hasta qué hora puedo predicar? Y él dijo, usted no se preocupe, usted siga y predique. Y aquí está la llave porque de todas maneras nosotros a las 12 nos vamos. Entonces usted por favor cierra la puerta. No me dieron la llave esta vez, pero en otra ocasión me tocó un púlpito como este. Y era un sitio así alto y yo dije, ¿y por qué tan alto? Y dice, es que justo a las 12, si usted no ha terminado, se abre el piso, usted cae y despedimos y nos vamos. Entonces no pregunté, pastor, la hora, pero espero que esto no se abra. Estoy dándole para estar seguro de eso. Yo voy a tratar de moverme un poquito de modo que si se abre en algún momento específico, entonces pues yo no caiga por ahí abajo. Pero ahora en serio, quisiera compartir unos pensamientos con ustedes basados en la Escritura y quisiera que me acompañaran para leer parte de la Biblia, porque hay pasajes en la Biblia que son difíciles de entender. Aunque uno sea muy espiritual y todo eso, pero hay pasajes que son difíciles. De hecho, Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que como que son secretas, de esas que pertenecen a Dios, y otras que las más sencillas que nos han sido reveladas a nosotros. Pero hay pasajes de la Escritura, o no sé si es solo a mí, o si a usted le pasa también. Hay pasajes bien difíciles, ¿sí? Pero ya somos 2 por lo menos, 3, ¿está bien? Y hay otros pasajes que no es porque son difíciles, sino que parece que son cosas muy personales. Y uno dice, ¿por qué eso está en la Biblia? Porque parecen cosas muy personales. Yo hablé con mi hija mayor esta mañana y pues fue algo personal y no quiero escribirlo y que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Y publicarlo y que todo el mundo lo lea. Pero lo cierto es que hay cosas en la Biblia que parecen así, muy personales. Pero ¿sabe qué? Cada una de esas cosas es un pensamiento inspirado por Dios, una escritura inspirada por Dios. De modo que tiene una importancia y un significado para nosotros, aunque hayan pasado casi 2000 años desde que se escribieron estas cosas. El pasaje que voy a citar hoy es uno de esos pasajes, que parece un pasaje personal, con cosas muy personales de Pablo, pero que tiene su aplicación para nosotros hoy en día. Así es que voy a pedirle que leamos en Segunda de Pablo, para leer uno de esos pasajes, Segunda de Pablo a Timoteo. Ya habían pensado algunos mal. Segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer en Segunda a Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer desde los versículos 9 hasta el 13. Esa porción del capítulo 4 que contiene algunas cosas muy personales de Pablo que tienen una aplicación para nosotros hoy también. ¿Lo tenemos? Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 hasta el 13. Dice así en esta versión. Usted me puede seguir en la que tenga allí. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado habiendo amado al mundo presente y se fue a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el manto que dejé en Troas en casa de Carpo y los rollos, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado muchos males. Dije hasta el del 13, ¿verdad? Hasta el 13, sí. Que dice, trae cuando vengas el manto que dejé en Troas en casa de Carpo y los rollos, especialmente los pergaminos. Bueno, puede tomar sus asientos. Felices ustedes que pueden sentarse. A mí me mantuvieron parado toda la alabanza ahí y ahora parado aquí. Yo estoy tentado a pedirle a ustedes que durante el sermón estén de pie también, pero no se los voy a pedir, pueden sentarse. Este pasaje, como ustedes vieron, es sumamente personal. Es un pasaje que usted dice, bueno, ¿por qué está allí? Y antes de entrar en el pasaje propiamente dicho, veamos un poquito del contexto en que fue escrito este pasaje de la Escritura. Recuerden ustedes que Pablo escribió unas cartas que se llaman las cartas pastorales. Escribió 3 de esas cartas pastorales y se llaman así porque tienen unos consejos y unas asignaciones para todo aquel que desee la obra del liderazgo en el reino de los cielos. Por eso se llaman las cartas pastorales.
fueron escritas para gente que ocupaba esos cargos, esos lugares de liderazgo en la iglesia, y tienen, por supuesto, su aplicación hoy en día para nosotros. Pero esta fue la última carta que Pablo escribió. Fue la carta dedicada, la segunda carta dedicada a su discípulo favorito. Fue escrita a un hombre que le había acompañado durante el ministerio y que tenía mucho significado dentro del ministerio del apóstol Pablo. Pero no solamente eso, sino que esa carta fue escrita durante el último periodo de la vida de Pablo. Pablo, usted sabe, Pablo estuvo preso varias veces. Algunos dicen que si él llenara una aplicación para ser pastor de una iglesia hoy en día, nadie lo aceptaría, porque estuvo preso varias veces, se metió en varios problemas, había sido un delincuente, un asesino antes de eso. Así es que nadie lo querría como pastor. Pero lo cierto es que dentro de todos esos encarcelamientos que Pablo tuvo, este fue el último y por supuesto fue el más difícil. El libro de los Hechos termina hablando de Pablo encarcelado, pero recibía gente en su casa, una casa que alquiló, que rentó, y recibía gente allí y algunos le acompañaban. Después de eso fue suelto, lo liberaron porque no lo consideraron culpable, pero un tiempo después, unos pocos años después, de nuevo lo hacen prisionero y se lo llevan. Estaba en Troas, dicen los historiadores, que estaba en Troas y pasando por allí llegó la migra y se lo llevó para Roma, preso. Y esta vez sí estaban serios problemas, porque Nerón, el emperador, había decidido matarlo. Lo consideraban culpable. Y de hecho, un poco tiempo después que él escribe esta carta, muere decapitado en la ciudad de Roma. Así murió el apóstol Pablo. Así que él sabía que estos eran sus últimos cartuchos, sus últimos momentos. La situación era entonces un poquito preocupante. Pues yo no sé qué pensaría usted, pero imagínese que usted está detenido, usted está preso y de pronto dicen que usted es culpable y lo van a deportar o lo van a mandar a la silla eléctrica o lo que sea que usted más le asuste. Cualquiera se pondría nervioso, ¿cierto? Una vez estábamos en un banco de comida y había mucha gente ahí en la iglesia y yo tomé un megáfono por broma y dije, nadie se mueve, esta es la migra, y no quedó un hermano allí. Corrieron los que tenían papeles y los que no también. Una que estaba corriendo dije, ¿por qué corro si yo tengo papeles? Pero así pasa, ¿no? El nerviosismo. Ahora imagínese usted a Pablo cuando ya le han dicho, tú eres culpable, vas a morir. Y eran sus últimos días. Por eso él dice allí, bueno, ya yo he acabado la carrera, he guardado la fe, yo solamente estoy listo para que el Señor envíe por mí. Pero no suena tan fácil, porque a veces pensamos que es que Pablo era un Superman que no le hacía nada ni la kriptonita, ¿no? Pero resulta que era un ser humano. Pablo era tan humano como usted y como yo. Así que si nos imaginamos que Pablo estaba en esa situación difícil, podemos pensar que realmente Pablo puede haber sentido alguna angustia, algún momento de soledad, algún momento de desasosiego. Y estos versículos que yo acabo de leer, y usted junto conmigo, nos confirman esa teoría. Y es que frente a esta situación, el apóstol escribe estas líneas y nos deja para nosotros, hoy en el 2018, nos deja a nosotros algunos elementos que nos ayuden a crecer como cristianos. Y él nos habla aquí de por lo menos tres necesidades básicas que un cristiano tiene en tiempos de crisis. Tres necesidades básicas que un cristiano tiene en tiempos de crisis. La primera necesidad que yo veo allí, que nos enseña Pablo a través de su propio ejemplo, es la necesidad de una verdadera comunión. Fíjese cómo comienza el versículo 13, dice, ven pronto, procura venir rápido a verme. Eso lo dice alguien que tiene necesidad de amigos, de cercanía, de comunión. Yo me atrevo a asegurar que la gran mayoría de nosotros venimos de otro país, venimos de otro lugar. Quizás venimos de otra ciudad porque nos mudamos de California para acá y eso ya es bastante, unas cuantas millas. ¿Y no es cierto que por momentos nos hace falta nuestra gente? ¿No es cierto que por momentos nos hace falta aquellas cosas que formaron parte de nuestra vida? Los vecinos, la calle donde vivíamos.
¿No es cierto que en algunos momentos sentimos nostalgia por esas cosas? Pues era el caso de Pablo. Pablo realmente no estaba solo. Dice en el versículo 21 que había más gente con él. Dice, te saludan Éubulo, Pudente, Lino. Pues estos nombres no sé si eran de Monterrey o de dónde, pero son unos nombres extraños, ¿verdad? Éubulo, Lino, Claudia y todos los hermanos. No estaba solo, habían otras personas con él. Dice este pasaje que Lucas también estaba con él acompañándole. Y recuerde usted que Lucas era médico. Así es que no solamente él podía hacer su compañía, sino también le ayudaba en los problemas físicos que Pablo podía haber estado presentando. Pero a pesar de eso, ninguna de estas personas tenía el significado especial que tenía Timoteo. Timoteo era una persona especial para Pablo. Y Pablo dice, oye, procura venir a verme. Bueno, mira, ya viene el invierno y la verdad es que mientras más frío hace más falta el calor humano de las personas. Yo sé que ustedes aquí sufren un frío terrible, nosotros allá en Texas pues no sufrimos de este mal, ¿verdad? Venimos, lo disfrutamos de vacaciones y nos regresamos rápido. Pero la verdad es que en esos tiempos no se siente como más la soledad, como más la necesidad de alguien ahí cercano. No solamente para que te dé calorcito físico, sino para que te dé el calorcito emocional que necesitamos. O solo me pasa a mí. ¿A usted también? Sí, qué bueno, somos tres, 1, 2, 3. Sí. Los demás, pues felicidades porque usted no pasa por eso. Pero Pablo sí pasaba, a Pablo sí le afectaba la kriptonita. A Pablo sí le hacía falta la gente cercana, especialmente en un momento tan difícil como era aquel momento de saber que sus días estaban contados y que ya iba a morir. Y en medio de esa circunstancia, lo que se le ocurre decirle a Timoteo, ven pronto para visitarme. Y de paso le dice, y tráete a Marcos. Marcos, recuerde usted, Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 15 habían tenido una dificultad, Pablo y Bernabé por causa de Marcos. Pero luego Colosenses nos dice que ya Marcos le había acompañado a Pablo para un viaje. Pero otra vez, lo interesante de este asunto es que los cristianos más maduros, los cristianos más experimentados, los cristianos más trabajadores, los más consagrados, los más espirituales, como Pablo, pueden llegar a sentirse solos. Alguien dijo que el lugar donde uno se puede sentir más solo es en el lugar de liderazgo. Porque probablemente el pastor no puede compartir con ustedes algunas cosas, no puede compartir cuando peleó con la esposa y salió enojado en la mañana, ¿verdad? Porque ¿qué van a pensar ustedes? La congregación, ¿qué va a pensar? Así es que se lo tiene que tragar él solito. Es difícil. Pero para cada uno de nosotros, indistintamente de donde nos encontramos en el liderazgo de la iglesia o en el mundo afuera, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, la verdad es que hay momentos cuando necesitamos compañía. Yo recuerdo cuando tenía como unos 10 años, no hace tanto de eso, un amigo, porque eso algunos se rieron, ahora sí se ríen, no, han estado serios todo el camino, pero ahora sí se ríen. Gracias, hermana, por no reírte, gracias. Yo recuerdo cuando tenía como 10 años, un amigo de la misma calle se mudó de ciudad, se fue a otra ciudad y nunca más lo vi, pero nunca más. Esa noche cuando él se fue, yo lloré, porque sabía que no iba a ver más a mi amigo. Otro amigo de la misma calle, he tratado de encontrarlo por los últimos 30 años, he tratado de encontrarlo y no lo he logrado, nunca más lo he visto. Y créame que algunas veces me gustaría sentarme con él a conversar de cómo era nuestra niñez, cómo yo la recuerdo y cómo él la recuerda, porque éramos muy amigos, apenas despertábamos, uno iba a la casa del otro y pasábamos todo el día juntos. Peleamos varias veces, como hacen los buenos amigos, ¿verdad? A veces pienso en mi país, en mi ciudad, y hay algunas cosas que me gustaría volver a ver. O sea, ya usted sabe, el plátano le dicen plátano, antes le decían plátano verde y plátano maduro. Ahora esa palabra está prohibida, ya dicen plátano verde y plátano amarillo, para no decir ese nombre que yo dije ahorita, porque es el nombre de allá del dictador. Hay cosas que nos hacen falta, hay personas que nos hacen falta, hay gente a quien extrañamos. Y es normal, es humano. Oh, pastor, pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros la iglesia? ¿Eso qué tiene que ver con este grupo que está aquí?
Bueno, es que la iglesia debe ser el lugar donde esas necesidades sean satisfechas. La iglesia debería ser el lugar donde yo encuentre el calor humano que no tengo por causa de que no estoy en mi sitio, en mi tierra, en mi país o en mi ciudad. A veces podemos estar rodeados de mucha gente, así es que no se trata del tamaño de la iglesia. Podemos estar rodeados de mucha gente y sentirnos solos. Por eso es que la iglesia debe ser ese lugar, esa comunidad terapéutica, esa comunidad amorosa, enriquecedora, que nos permita sentirnos en familia, porque realmente eso somos. Nos llamamos hermanos de vez en cuando, ¿verdad? Y uno tiene hermanos yo tengo hermanas con las que puedo pasar el fin de semana muy bien, pero después del fin de semana me quiero ir a mi casa, porque ellas tienen una manera de hacer las cosas distintas a como yo las hago. Tengo un hermano que apenas hace un par de meses encontró a Jesús y la alegría que tengo es enorme por eso. Tenemos hermanos en la iglesia que son especiales para nosotros. Y qué felicidad sentirnos tan libres de acercarnos a alguien cuando tenemos la necesidad, no solamente de contar nuestras cosas, porque no se trata de eso. Es de tener la libertad para invitar a tomarse un café o comerse un pan dulce o lo que sea, solamente por el privilegio de disfrutar de la amistad. ¿Cuántas veces le hemos dicho a las personas en nuestra iglesia, le doy gracias a Dios por contar con tu amistad? Qué bueno es saber que tú formas parte de nuestra iglesia. Qué bueno es saber que formas parte de mi familia. Pero hay otra cara del mismo asunto. Y es que probablemente hay gente en nuestra iglesia que necesita que yo le muestre mi amor. Si solamente estoy esperando que la gente me muestre a mí el amor, eso se llama egoísmo. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 13, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Probablemente alguien no vino esta tarde. Eso quiere decir que me quedan 15 minutos. Yo me puse de acuerdo con Miguel, no se preocupe. Probablemente alguien no vino hoy y usted no lo ve aquí. Sería bueno llamarle, apenas termine esto, hablarle. Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuviste? Te extrañamos. Usted sabe lo que eso significa. Tengo una nieta de 2 años. Estoy muy joven para nietos, pero tengo nietos. Mi nieta de 2 años, en estos días que llegué de Colombia, me dijo, abuelito, te extrañé. Oh, imagínese, eso valió la pena el regreso, el montón de horas montado en un avión. Porque a alguien a quien amo me dijo, te extrañé. Si usted llama a esa persona, si usted le habla hoy, le manda un mensaje y usted le dice, te extrañamos. Wow. Mosca, ojo, no es que usted va a aprovechar y dice, ay, no vino esta chica que a mí me gusta, te extrañé. No se trata de eso. Se trata de que usted, igual las chicas, igual las chicas, te extrañamos. Qué lindo que sería haberte visto. No. Calma. Pero ¿qué tal si nosotros hacemos eso? ¿Qué tal si nosotros nos disponemos a mostrarle a los que no vinieron hoy que realmente les extrañamos? Les cuento una historia de un mexicano, Juan Romero, un cantante. Dios usó una canción de él para llevarme a los pies de Cristo hace ya muchos años. Y la canción es interesante porque habla de un maestro de escuela dominical que notó que Juanito no llegó a la clase de escuela dominical. ¿La han escuchado? ¿La has escuchado? Así es que el maestro dijo, bueno, esta semana voy a ver qué le pasó a Juanito porque nunca falta a la escuela dominical. Pero esa semana no fue, se le olvidó al maestro, no hizo sus metas como aprendimos ayer, las metas del sabio, no le puso una fecha. Así es que pasó la semana y el siguiente domingo Juanito tampoco fue a la escuela dominical. Y el maestro dijo, no, tengo que ir. Y no recuerdo cuántas semanas pasaron según la canción. Pero lo cierto es que el maestro llegó finalmente a la casa de Juanito, tocó la puerta y cuando a la mamá le abrió, él le dijo, soy el maestro de la escuela dominical de Juanito. Dijo, pues mire, Juanito se enfermó y él lo estuvo esperando. Él decía, seguro que mi maestro viene porque yo nunca falto a la escuela dominical. Y el maestro dijo, bueno, aquí estoy. Dijo, sí, pero Juanito murió. Yo sé, es una historia triste para contársela después de haber cantado de danza y no sé cuántas cosas más. Pero lo que esto nos enseña es que no sabemos la razón por la cual nuestro hermano o nuestra hermana no está aquí hoy.
Probablemente lo sabemos. Y si lo sabemos, entonces sería bueno decirle, qué triste que estás enferma, pero oramos por ti porque nos hiciste falta. Este pasaje tan personal, donde Pablo dice, procura venir pronto a verme, nos enseña acerca del amor cristiano. Y otra vez, Juan dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Lo que nos hace distintos a la gente de afuera es el amor que nos profesamos los unos a los otros. Eso es lo que nos hace distintos. No es usar la Biblia bajo el brazo como desodorante, no es usar estas cosas los domingos. Yo generalmente no uso estas cosas, pero no sabía si aquí se usaban, hermano. Entonces dije, bueno, quiero pecar, sino pecar poquito sin corbata. Pero lo que la Biblia nos enseña es que el amor cristiano es nuestro distintivo, que el amor cristiano es lo que nos distingue, nos hace diferentes. ¿Sabe lo agradable que es ver una cara sonriente cuando usted llega a una iglesia? Y a veces llegan visitantes, claro, a otras iglesias, no a esta. Pero hay visitantes que llegan a la iglesia y nadie los toma en cuenta. Yo tenía una novia, y no mencionen esto, ni les voy a dar nombres para proteger a los inocentes. Yo tenía una novia y ella aceptó a Cristo. Y yo no. Así que le dije, tienes que empezar a ir a una iglesia. Y fuimos a una iglesia. Y entramos a la iglesia y la gente estaba entretenida en sus escuelas, en sus clases y todas esas cosas. Y nadie nos dijo ni hola, nadie. No habían esas caras sonrientes que nos recibieron aquí cuando llegamos al pastor Benjamín y a mí. ¿Sabe lo que hice yo como no cristiano? Yo le dije a mi novia, nos vamos de aquí porque aquí la gente no nos quiere. Aquí la gente va a pasar el tiempo y ni te van a notar. Siempre hace falta que esté una cara sonriente, que diga bienvenido, no, que nos está visitando, qué bien. Necesitamos mostrar el amor cristiano. Procura venir pronto a verme. Es la evidencia de una necesidad que tenía Pablo, la necesidad de una buena comunión, de una verdadera comunión, de verdaderos amigos. Y probablemente esa necesidad está presente aquí en la iglesia y debemos atenderla. Pero hay más. La segunda necesidad que yo veo que hay aquí es la necesidad de Pablo y también de nosotros de recordar las cosas de la vida que glorifican a Dios. Recordar las maravillas de Dios en nuestra vida. Esa es una necesidad. Pablo dice, me baso para decir eso en que Pablo dice en el versículo 13, trae cuando vengas el manto que dejé en Troas en la casa de Carpo. La capa o el manto del cual Pablo habla aquí era una pieza de vestir muy común. Y obviamente venía el invierno, dice Pablo, si es que uno pudiera pensar, bueno, Pablo la quiere para que no le dé tanto frío en el invierno. La capa podía estar hecha de pelo de camello o algo de eso y servía para proteger, pero no solamente del frío. En particular, este manto del cual se habla allí podría haber sido el compañero, el testigo mudo de Pablo de todas las vicisitudes que él había pasado. Porque es como la ropa de trabajo que algunas personas usan. Si le cae pintura encima, pues ahí está la marca que estuvo pintando. ¿Cierto? Algunos tienen la marca de grasa cuando están comiendo porque es que le cae aquí la grasa. Eso no es ninguna vicisitud, ¿verdad? Eso es otro tipo de problema. Este manto, esta capa probablemente tenía las marcas de sangre de cuando a Pablo lo habían apedreado. Las rasgaduras propias de cuando tuvieron que bajarlo por aquella pared. Las marcas propias de las experiencias que Pablo había vivido, pero que eran un testimonio, una evidencia del cuidado de Dios para Pablo. El cuidado de Dios para su siervo en todas las dificultades que se habían presentado. Es interesante que cuando Pablo, por ejemplo, estuvo en Corintios, Hechos capítulo 18, es interesante que allí el Señor le dijo a Pablo, mira, esta gente va a tratar de hacerte daño, va a tratar de hacerte mal, pero no te preocupes que yo aquí tengo mucha gente. Y unos versículos más adelante de ese, encontramos a que como el gobernador de la ciudad, Galión, cuando le llevaron los judíos a Pablo y le dijeron, mira, es que este hombre anda diciendo cosas que no se debe, él dijo, eso es problema de ustedes. Yo en ese tipo de cosas no me meto. El gobernador, cuando Dios decía, tengo mucha gente aquí, ni siquiera Pablo se imaginaba que sería un hombre que no conocía a Dios el que iba a ser el instrumento
para salvarlo. Así es que ese manto probablemente le recordaba a Pablo las buenas experiencias de la vida, las experiencias en las cuales él había sido guardado. Era el testigo mudo de esos sufrimientos que Pablo había sufrido, pero que también era el testigo mudo de cómo Dios se había glorificado guardándole, protegiéndole su vida. Porque Pablo se fue decapitado el día que Dios tenía determinado, no cuando Nerón quiso, sino cuando era la voluntad de Dios llamarlo a su presencia para que se gozara ahí arriba con él. ¿Y cómo aplica eso a nuestra vida? Dirá usted. Bueno, tengo una amiga que cuando se mudó de país para acá, le dijo al esposo: yo lo único que te pido es llevarme algunas cosas que necesito para recordar, para que me den sentido de pertenencia, para que no rompa con mi pasado, que vengo huyendo de mi país, sino para que me ayude a recordar quién soy y las cosas buenas que he vivido. Y cuando uno dice estas cosas, la gente se enoja y se van, pero no se preocupe. Así es que ella se trajo algunas cosas, algunas piezas de muebles y algunos adornos y algunas cosas que le recordaran de dónde venía. Bueno, en el libro de los Salmos, en el capítulo 77, ese es un salmo que escribió Asaf. Y es un salmo interesante. Lo hemos usado en consulta psicológica, yo lo he usado para ayudar a la gente que está deprimida. Porque el Salmo 77 es una pieza interesantísima. El escritor dice: no puedo dormir de noche. Siento que los huesos se me están secando. Estoy sufriendo. No tengo ni hambre. Son los síntomas de una persona deprimida, ¿cierto? Pero en medio de su desesperación, él dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Como dijo aquel famoso filósofo mexicano: ¿y ahora quién podrá defenderme? Dijo Asaf, pero dicho en hebreo, ¿verdad? Y entonces Asaf dice: me acordaré de todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y entonces empieza a enumerar una cantidad de milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y el salmo, ese Salmo 77, se termina abruptamente. Dice: oye, aquí falta un final. Lo cierto es que no hay final para las obras que Dios hace a favor del pueblo de Israel, a favor de usted y a favor mío. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana y son innumerables. Así es que un ejercicio que nosotros podríamos hacer es, en medio de las dificultades, cuando nos sintamos desanimados, cuando haya crisis en nuestra vida, una cosa que deberíamos hacer es sentarnos a recordar las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aprendimos ayer a usar nuestro testimonio en 15 segundos. ¿Alguien lo recuerda? Sí, y alguien se atreve a decirlo. Amén, dijiste. Pues, tú, hermana, adelante. Sí tengo. Hubo un tiempo en mi vida en que yo me sentía solo y sin propósito para vivir. Pero conocí a Cristo, decidí seguirle y ahora Él es mi mejor amigo y me dio un propósito para vivir. ¿Tienes una historia como la mía? Excelente. Se fija, en 15 segundos le decimos a la gente: mira, yo he pasado situaciones difíciles, yo me he sentido terriblemente mal, pero un día conocí a Cristo y decidí seguirle y Él transformó, cambió mi lamento en baile. Eso es lo que Dios ha dicho. Ahora, no solamente sirve para que usted se lo diga a otro, es que sirve para decírnoslo a nosotros mismos cuando nos ataca la duda, el desánimo, la crisis. Allí es bueno decirnos a nosotros mismos, pararnos frente al espejo. A veces eso es mala idea, pero bueno, hay que pararse frente al espejo. Pararse frente al espejo y decir: hubo un tiempo en mi vida
cuando yo no era lo que soy ahora, pero por la gracia de Dios, ahora lo soy. Y tengo una historia que contar. Por eso es que Pablo decía, tráeme el capote, tráeme el manto, tráeme la capa, porque eso me ayuda a recordar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Y voy a unir más adelante ese mismo punto con lo que viene a continuación, y que se los digo de una vez, porque la tercera cosa que se evidencia allí que Pablo tenía, hemos mencionado dos, ¿verdad? La necesidad de una comunión verdadera, de amigos. La segunda, la necesidad de cosas que le recordaran lo que Dios ha hecho en su vida, que lo necesitamos nosotros también. Y la tercera necesidad que tenía Pablo en medio de esa crisis era la necesidad de la palabra de Dios. Fíjese que él le dice a Timoteo, tráeme cuando vengas ese manto, pero también al final del mismo versículo 13, tráeme los rollos, especialmente los pergaminos. Esta no era la historia de alguna historia fantástica, fabulosa, imaginaria. Lo que él estaba pidiendo, tráeme cuando vengas nada más y nada menos que mis rollos, mis pergaminos del Antiguo Testamento, mi Biblia. Tráeme mi Biblia, porque la dejé allí con la carrera que me sacaron de esa ciudad. Sabe, no todo el mundo podía tener unos rollos, y menos pergaminos, porque los pergaminos eran más costosos que los rollos, porque los pergaminos eran hechos con piel de animales, así es que eran mucho más costosos. No todo el mundo sabía leer, no todo el mundo podía pagar por unos rollos y unos pergaminos, pero Pablo tenía los suyos. Pablo tenía los suyos y era entre las cosas más importantes. Sí, necesito la capa, necesito que tú vengas a verme, pero necesito mis rollos, necesito mi Biblia aquí. Si usted quiere saber si alguien lee la Biblia, pues usted solamente tiene que verla, ¿verdad? Hay Biblias que están bien gastaditas, bien ajaditas, bien marcaditas. ¡Qué bendición! Usted dirá, ay pastor, se denunció usted mismo porque mire, esa Biblia se ve nueva. Pues no es mi primera Biblia. ¿Sabe lo que yo empecé a hacer? Pues a marcar mi Biblia y ponía notas, y un día dije, uy, ¿qué le voy a dejar de herencia a mis hijos si dinero no tengo? Y agarré una Biblia de esas y le dije a mi hija mayor, esta es tu herencia, lo que yo he aprendido de la Escritura durante estos años. Luego escribí otra Biblia con todas esas notas otra vez y le dije a mi segunda hija, esta es tu herencia. Y lo mismo hice con mi hijo, esta es tu herencia. Así es que estoy rayando esta. Quizás le quedará un nieto, no sé, pero estoy rayando esta mi nueva Biblia. Pero alguna de las cosas que hago, y por eso le dije, voy a conectarlo con el punto anterior. Alguna de las cosas que hago es que le pongo fecha a esos versículos que Dios ha usado en un momento determinado de mi vida para hablarme. Y le pongo la fecha, el día, el mes y el año. Y lo escribo allí, en la misma Biblia. No es pecado, pastor, para usted tampoco, ¿no? Okay. Sí, por eso, pues. Si hay alguno aquí que se está ofendiendo con esto, discúlpeme, hablamos al final para que ore por mí. Yo le pongo la fecha allí, porque ¿sabe lo que pasa? Meses o años después, cuando paso otra vez por ese pasaje y encuentro un versículo con una fecha, digo, Señor, en esa fecha tú me hablaste a través de ese versículo y ahora lo estoy recordando. Te doy la honra y la gloria a ti. Ese es mi manto, esa es mi capa, con las fechas anotadas cuando Dios ha usado la Escritura para hablarme. Por eso Pablo decía, tráeme mi Biblia, tráeme lo que más amo, lo que me ha alimentado, lo que me ha sostenido durante todo este tiempo. Y aquí tenemos que preguntarnos nosotros, si esa es la palabra de Dios, si ese es nuestro alimento, ¿cómo es que algunas personas, y sé que no vinieron hoy, pero cómo es que algunas personas no leen su Biblia todos los días? Yo sé, no vinieron hoy, usted le cuenta a esa gente. Pero ¿cómo es que no leemos nuestra Biblia a diario? Si es que Dios nos habla a través de ella. ¿Cómo es que no buscamos en la Escritura? ¿Usted ha escuchado la historia de la señora que perdió los lentes, las gafas, o no sé cómo le decimos aquí? Perdió sus gafas por una semana, un domingo desaparecieron sus lentes, lo buscó durante la semana en todas partes, no los encontró. El próximo domingo cuando iba a la iglesia, tomó la Biblia y los lentes estaban dentro de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Pues para buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿verdad?
Si ahí está nuestra vida, si ahí está la esencia de lo que Dios quiere para nosotros, si ahí está la revelación de Dios, ¿por qué no nos acercamos más a ella con la misma pasión con que Pablo lo hacía? Así que para terminar, antes que usted empiece a lanzar piedras para acá, yo quiero terminar dándoles un reto, animándolos. ¿Se puede decir reto? ¿Nadie se ofende si digo reto? Yo quisiera retarlos y retarme a mí con ustedes para hacer algunas cosas durante esta semana. Primero, mostrar el amor de Cristo a alguien, especialmente de la congregación. Puede ser de su familia también, si hace tiempo que no le habla a alguien. A su familia y a la familia de la fe. Encontrar a alguien a quien decirle, no sabes cuánto valoro lo que haces. Yo no sé si el hermano hoy dijo, este es el último día que yo toco el bajo porque aquí eso ya no se puede con esto. Esa batería hace mucha bulla y no me deja abrir el bajo. Probablemente el hecho de que diga, hermano, valoro tu ministerio, valoro cómo Dios te usa, anime al hermano para seguir otro año. Amén, ayayay. ¿Cuántos quieren que el hermano siga tocando el bajo? Sí. Encontremos la manera de satisfacer la necesidad de amor de un hermano o una hermana en la iglesia. Digámosle que nos hace falta. Digámosle que sí, que aquí estamos para ella. Un grupo de muchachos, yo creo que lo comenté, un grupo de muchachos empezó a recoger la basura de la calle donde vivían y la gente empezó a notarlo y la gente empezó a recoger su propia basura. En otro lugar, unos hermanos se dieron cuenta que una señora del vecindario que se había quedado sin esposo, la pintura del frente de su casa estaba muy fea y fueron y pintaron la casa de la señora. ¿Quiere usted mayor evidencia del amor de Cristo que hacerle bien al prójimo? Pues ese es mi primer reto para ustedes. Que esta semana usted le muestre el amor de Cristo a alguien especialmente de la iglesia. ¿Se anota? Okay. Segundo, pues usted no tiene capa ni manto, a menos que usted sea un superhéroe y nadie lo sabe porque esa es su identidad secreta. Pero podríamos usar esta semana para hacer una lista de las cosas que Dios nos ha dado, digo en experiencia, no necesariamente en lo material. Esas experiencias donde Dios ha mostrado su cuidado para nosotros. ¿Podríamos hacer una lista de eso? Por lo menos de 10 cosas. Tomarnos un tiempo cada día antes de dormir con un papelito y un lápiz allí al lado de la cama. Y cuando usted recuerde algo, cuando el Espíritu de Dios le traiga algo a su mente, anotarlo. Doy gracias a Dios porque en tal ocasión pasó esto o aquello. Qué interesante sería que la próxima semana más de uno llegara, pastor, yo necesito que usted me regale 2 minutos para dar un testimonio. Y usted no me había dado cuenta de la lista grande. El hermano dijo una hoja y yo llené un cuaderno con las cosas maravillosas que Dios ha hecho por mí. Porque realmente, si somos cuidadosos, vamos a ver que Dios nos ha dado la capacidad para respirar, nos ha dado la capacidad para ver. Usted que probablemente no estima la capacidad para ver porque usted ve muy bien. Yo en los últimos meses he estado preocupado por quedarme sin vista y no sabe cuánto valoro ahora poder ver. Pero cuánto valoramos poder caminar. Una vez leí algo que me impactó para el resto de mi vida. Decía, me quejaba porque no tenía zapatos hasta que me encontré con alguien que no tenía pie. Así que gracias a Dios por los zapatos y por los pies. Y por los calcetines. Por las uñas encajadas no, esas hay que reprender. Pero yo le animo a que usted haga una lista de cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida durante todos estos años. De verdad le animo a hacer eso. ¿Usted se anima? Tercer reto, van 2. Tercer reto. Si la Biblia es la palabra de Dios, si Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia, si Él es nuestro guía a través de la palabra, ¿por qué no hacernos el propósito de leer nuestra Biblia todos los días durante esta semana? Probablemente usted me dice, ya yo lo hago. Qué bueno. Pero aquellos que no lo hacemos, ¿qué tal si nos proponemos a leer nuestra Biblia esta semana, comenzando mañana hasta el próximo domingo, todos los días sin faltar?
Y no es que vamos a leerla así que usted sabe abriendo, sabe cómo algunos hacen, ¿no? Que Dios háblame, entonces pues marca allí y lee lo primero que se encuentra. Pues no le recomiendo que haga eso de esa manera porque es peligroso. Una persona estaba haciendo eso de esa manera y cuando leyó le salió y decía, Judas fue y se ahorcó. Dice, no, Señor, tú no puedes creer que yo me ahorque, ¿no? Así que voy a hacerlo otra vez, voy a buscar. Y abrió nuevamente y decía, ve y haz tú lo mismo. Volvió a cerrar y dijo, no, eso no es conmigo. Y abrió y decía, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cuando Jesús le habló a Judas. Pues no, hay otras maneras más inteligentes de leer la Escritura. Y a veces Dios habla así, yo no digo que no, pues a lo mejor esa es su experiencia. Y por eso usted no se rió, alguien que no se rió ahorita cuando yo dije eso. Pero podríamos hacer algo distinto. Por ejemplo, si usted tiene su método de estudio bíblico, de lectura bíblica, excelente. Pero si no tiene, le sugiero uno. ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene el libro de los Proverbios? Tiene 31. Así es que usted puede tomar un capítulo al día y no le va a faltar ninguno porque tiene 31 y los meses más largos tienen 31 días. Mañana es octubre 1. ¿Qué tal si mañana empezamos leyendo Proverbios capítulo 1? Y el martes leemos Proverbios capítulo 2. Y si encontramos algo que Dios nos habla, lo subrayamos y le ponemos la fecha. ¿Qué tal si esta semana realmente leemos la Biblia, por lo menos un capítulo de ella? ¿Qué le parece? ¿Se anima? Qué bueno. Si usted dijo amén las 3 veces, yo le voy a pedir que se ponga en pie, porque yo quiero orar por usted, para que Dios le haga cumplidor de sus compromisos. Si usted piensa que no puede con ellos, ni se pare, nadie va a pensar mal de usted, aquí nadie está tomando fotos, solo película. Pero si usted se anima, hermano, en medio del rato que hemos pasado aquí alegres viendo la palabra del Señor, porque Dios es alegre, vamos a hacer ese compromiso. Vamos a usar esta semana para mostrarle nuestro amor cristiano a alguien. Vamos a usar esta semana para recordar las cosas buenas que Dios ha hecho en la vida nuestra. Y vamos a usar esta semana para leer la Escritura. Incline por favor su rostro. Bendito eres, Señor. Eres santo, eres poderoso, maravilloso, único. Por aquellos que han consentido conmigo en la necesidad que tenemos de estas 3 cosas. Primero, demostrar nuestro amor cristiano. Después de recordar tus maravillas y tus grandezas. Finalmente, de escucharte a través de la lectura de la palabra. Cuando oramos, nosotros hablamos contigo. Pero cuando leemos la palabra, tú hablas con nosotros. Queremos que tú hables más con nosotros. Y mis hermanos aquí están de pie como una evidencia de su disposición a que esta semana puedan mostrar tu amor a alguien, especialmente de la iglesia. Que esta semana puedan hacer una lista de las cosas maravillosas que tú has hecho, así como el salmista en el Salmo 77. Y finalmente, el compromiso de leer por lo menos un capítulo de la Biblia durante esta semana. Sencillo, pero así eres tú, Señor. Te rogamos que nos ayudes en ese propósito. Que bendigas a mis hermanos, que esta sea una semana de bendición, de logros espirituales, de triunfo. Reprendemos al enemigo que quiera molestarnos con estos propósitos. Y te pedimos que al final de la semana, cuando hagamos nuestro recuento, toda la gloria y toda la honra sean para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.